Que Estados Unidos explique. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza haber recibido dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial. En el estudio, el periodista Ioan Grillo. Extorsión al menudeo. Vendedores en cruce fronterizo de Tijuana son víctimas de cobro de piso y amenazas. Presentaremos sus testimonios. Desplazados al norte, familias enteras de mexicanos que huyen de la violencia en sus comunidades esperan cruzar Estados Unidos en ciudades fronterizas de Tamaulipas. Monopolio de agua. Habitantes de Quintana Roo recurren a pipas de agua ante los abusos de la empresa concesionaria Aguacán, pero ese servicio también lo tiene acaparado. Tres publicaciones en medios extranjeros coincidieron en reportar una investigación realizada por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en el año 2010 sobre el presunto financiamiento ilícito hacia la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la del año 2006. La columna de Anabel Hernández en Deutsche Welle y los reportajes de Tim Golden en ProPublica y Stephen Dudley en Inside Crime, mismas que enseguida le detallaré. El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación sin fincar cargos en un año después, más o menos. 14 años después de haber cerrado la investigación, se conocen los detalles. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos, los calificó de calumnias y aseguró que es parte de una campaña en su contra por el periodo electoral actual. Es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas, acuérdense, pero sí tienen mucha influencia las agencias. Y el periodismo se presta a eso, ¿no? ¿A qué cree que se deba? Hacen trabajo sucio. ¿A qué cree que se deba, presidente? Pues porque hay elecciones. ¿Es la carrera del 2024? Sí, siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. ¿Tres medios al mismo tiempo con la misma información? Sí, es una campaña. A ver, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Vil calumniadores. Así, el presidente culpó al gobierno de Estados Unidos al señalar que con la filtración de la información retomada en las publicaciones se generó una campaña en su contra, por lo que exigió mostrar las pruebas. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Hay una relación de respeto, pero no deja de haber esto. O sea, es un doble discurso, una doble moral. Esa es la política que deben de cambiar. No dejan de actuar con prepotencia y no quieren respetar nuestra independencia, nuestra soberanía, aun cuando el presidente Biden ha sido muy respetuoso. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. Tiene que decir la DEA si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado. ¿Qué es lo que se expone en estas publicaciones? Primero, la columna de Anabel Hernández detalla que tuvo acceso a fuentes de la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre la supuesta entrega de entre 2 y 4 millones de dólares del cártel de Sinaloa a asesores de la campaña de López Obrador en el año 2006, supuestamente hechas en reuniones en Polanco, en la Ciudad de México, a cambio de protección y el derecho a elegir al Procurador General de la República. Señala que sus fuentes confirmaron una llamada entre López Obrador y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, para pedirle que se redujera la violencia si llegaba al poder. El periodista Tim Golden en ProPublica detalla que la investigación no determinó si López Obrador estuvo al tanto o si aprobó las supuestas donaciones del cártel a su campaña en 2006, pero que uno de sus asesores sí las recibió. El reportaje refiere que en el año 2011 la DEA planeó una trampa para la segunda campaña, la del 2012, para obtener más pruebas, al considerar que las que tenía
no eran contundentes. Sin embargo, desistió y cerró el caso para no intervenir en la política mexicana. La información de la DEA de los supuestos pagos se las proporcionó el testigo protegido Jennifer, identificado como Roberto López Nájera, quien habría contado que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, montó en cólera cuando supo el resultado de la elección del 2006 y trató de dar un golpe al tribunal, pero desistió. Finalmente, el reportaje de Stephen Dudley en Inside Crime retoma el papel que Jennifer, el testigo protegido, jugó para enlazarse con Mauricio Soto y Nicolás Mollinedo, asesores de la primera campaña presidencial de López Obrador, lo que motivó que fueran tras Soto, desde Estados Unidos, quien habría confesado estar interesado en esos negocios del crimen, principalmente en el narco. La DEA logró detenerlo, le ofreció un trato para cooperar en Nueva York y con él intentar acercarse a Nico, el ex chofer de López Obrador y coordinador logístico de la campaña del 2006. La DEA buscaba presionarlo y averiguar lo que sabía de esos supuestos pagos, supuestas contribuciones de los Beltrán Leiva, una escisión en ese entonces del cártel de Sinaloa. Dudley refiere que la operación fracasó. De 2 reuniones grabadas por la DEA, se dañó el archivo de una y en la segunda no había elementos para incriminar a Nico. Los protagonistas de esta trama son Roberto López Nájera, conocido como Jennifer, testigo protegido del entonces PGR en el operativo Limpieza, con el que se intentó depurar de funcionarios presuntamente corruptos de dependencias del sexenio de Felipe Calderón. Él es el testigo principal a partir del cual se armó la investigación de la DEA. Fue abogado de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien presuntamente lo encomendó como enlace con los asesores de López Obrador en el 2006. Entre ellos, Nicolás Mollinedo, Nico, chofer, coordinador logístico de campaña en 2006, señalado de haber sido quien recibió dinero. Además de Mauricio Soto Caballero, quien, según la investigación, reconoció haber recibido dinero en 2 entregas. El empresario Francisco León, quien habría participado en las reuniones donde se acordó la entrega del dinero. Del cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de los Beltrán Leiva, se menciona a Roberto Acosta, operador financiero, que habría hecho al menos una de las entregas de dinero. Sergio Villarreal, el Grande, quien presuntamente organizó las reuniones, y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien supuestamente estuvo encargado de la negociación. Saludo a Nicolás Mollinedo, quien fue chofer encargado de logística, no solo en 2006, sino antes y posteriormente, y quien me saludo en la línea. Nico, buenas noches. Nico. Nicolás. Bien, parece que tenemos falla en la línea. A ver si la podemos restablecer, pero bueno, parte de lo que él ha dicho ya durante la tarde, ha negado estos señalamientos, incluso ha dicho que desde hace 20 años lo han estado buscando con el tema, pero que no le han encontrado absolutamente nada. Veremos si podemos restablecer la comunicación con Nicolás Mollinedo. En el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, la presunta entrega de dinero a la primera campaña presidencial de AMLO fue motivo de reclamos contra el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, César de Castro, por haber preguntado a Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, sobre la entrega de 7 millones de pesos para esa campaña de López Obrador. El narcotraficante evadió el tema, el asunto se agotó en esa audiencia, el Rey Zambada dijo que no sabía para cuál campaña era. El objetivo del cuestionamiento era desacreditar al testigo. Así me lo explicó el propio César de Castro en la entrevista que le hice el año pasado. During that cross-examination, you mentioned President López Obrador. What does that notes that you referred to said about these payments? Certainly, the overall strategy with Ray Zambada was to show that he is not a truth teller. In terms of what was in what I was asking questions, I asked my question, people were there, they can surmise what they surmise from the courtroom experience to understand that I had a basis for my question, and Mr. Zambada chose to deny what I believed he had said to people in the past, and that was the end of it. And then we moved on. En los reportajes se precisa que la investigación de la DEA sobre los presuntos sobornos del narco a la campaña de AMLO en 2006, esa investigación concluyó sin iniciarse acusaciones, es decir, concluyó sin éxito. Hoy salieron en defensa del presidente sus allegados, principalmente la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, mientras que en la oposición dieron por ciertos los señalamientos o exigieron explicaciones. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia,
me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es muy delicada esta acusación. Es una investigación que se hizo en el 2010 por agentes de la DEA. Y después entró a un comité de esa institución, de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Años después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. Restablecemos la comunicación con Nicolás Mollinedo. Nico, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, gusto saludarte. Gracias por el tiempo. Primero, preguntarle cómo toma la publicación o las publicaciones donde se menciona como quien recibió supuestos pagos del cártel de Sinaloa. Pues sí, es un reportaje muy duro, sobre todo que atenta contra la integridad de las personas. Y pues no estoy de acuerdo, es una cosa que es falsa y hay muchas cosas y datos que no cuadran, que nada más que lo analicen bien las personas y verán que es algo que está fuera de contexto. Sí. Pero sin embargo, como es cosa política, pues le toman vuelo. Pero es lo que yo le veo. Sí, ¿en algún momento lo buscó la DEA en esos años que dice que lo estuvo investigando, 2010, 2011, quiso reunirse con usted, lo interrogó, le preguntó algo a alguna gente? No, para nada. Nada. Para nada, no, yo no tenía ninguna... Yo me entero de esto el sábado pasado que me habla Tim para decirme unos datos que si yo podía colaborar, con mucho gusto hablé con él. Y ahí todavía en el reportaje de Tim se lograron algunos... No todo, pero sí hizo unas aclaraciones que yo le hice y él lo cambió. Digo, no lo cambió, dejó de escribirlo, no lo escribió, no sabría cómo darle la palabra adecuada. No está completo entonces. ¿Mande? No está completa la versión que usted le dio a Tim cuando lo... No, al contrario. Tim tenía otra versión y entonces le expliqué, estaba equivocado en algunas cosas, yo se lo expliqué y yo creo que hizo las correcciones pertinentes. Ya. Por parte del cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, ¿alguna vez hubo algún tipo de acercamiento a través de usted hacia la campaña? Para nada, ni con cártel, ni con personas sobre ese tema, ni con particulares, ni con el tipo de esas personas, pues que te digo, que hablan ahí. Sí. Nico, yo le agradezco mucho el tiempo. Tim me habló porque él pensaba que yo era el coordinador de la campaña, que yo lo tuve en logística en los años 6, 12 y 18, y nosotros no estuvimos ahí. Yo tuve hasta el 12 nada más, y al 18 no me tocó. Ya no, claro. Y otro dato que le decía yo a Tim era que me hacía raro esta investigación y los datos que escriben, porque en el 2010 en México a la Barbie, y en ese año el que gobernaba era Felipe Calderón, y según ellos el principal testigo que ellos tienen es un tal o tal, no sé si es hombre o mujer, Jennifer. El Jennifer, sí. Entonces imagínate si en el 2010 que Calderón gobernaba y tenía el superinteligente de García Luna ahí, hubiesen acabado al licenciado si tuvieran esos datos. Es más, la historia de México fuera otra. No hubiesen dejado llegar al licenciado y sin embargo no pasó nada, lo agarraban el 10, a la Barbie lo extraditan hasta en el 15. Ya pudo haber dicho muchas cosas acá, pues. Que otra cosa cantaría, porque ya después en Estados Unidos se va ese señor allá y ya declara otra cosa y dice que no digan, o sea, pero tío, que no cuadran las fechas ni las cosas como son, pues. Sí. Es algo armado, yo me imagino, o pienso, para dañar políticamente al presidente de México. Se menciona otra persona que supuestamente era parte de la campaña, Mauricio Soto. ¿Usted lo conoció? ¿Sabe si testificó? Sí, él estaba trabajando en mi área. Sí. Esa fue otra aclaración que le hice a ti, porque también que era la campaña del 12, él nada más estuvo con nosotros en el 2006, en la campaña constitucional, y ya hay evidencia de eso, porque tú puedes preguntar al INE, en el INE todo, ahí está la raya, y dice quién eran los empleados y todo, y era un empleado más abajo de donde estaba yo, como el quinto lugar, o sea, no es una persona que tenga que ver algo
con dinero y mucho menos con manejo de personal, ni digo no de personal de militantes y esas cosas. Sí. O sea, una personalidad de esas o personas como son, pues saben con quién tienen que hablar, no hablar con los de abajo, ¿me entiendes? O sea, y mucho menos de esas cosas, ¿no? Claro. Pero en fin, pues, también se respeta al periodista. Bien, pues ahí está la publicación y la aclaración, Nico. Yo le agradezco muchísimo el tiempo. Al contrario, Alejandro, me da mucho gusto saludarte y buenas noches. Gracias a Nicolás Mollinedo, quien fue asesor de la campaña de López Obrador en 2006. Nos recordaba que también en 2012 trabajó con él en el entonces gobierno del Distrito Federal entre el 2000 y 2006. Lo ayudó en temas de logística, manejaba sus autos también y aclara y dice, es falso lo que se publica, es falso que yo haya sido un intermediario entre el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva y la campaña, y además la DEA no lo buscó, no lo interrogó como los reportajes, las publicaciones señalan que ocurrió. Me acompaña en el estudio Ioan Guilo, periodista británico especializado en temas de crimen organizado, narcotráfico, autor de la trilogía El Narco y otros títulos sobre tráfico de drogas. Ioan, bienvenido. Un gusto como siempre. ¿Cómo interpretar lo que vimos ya en estas publicaciones? Son 3 publicaciones menos y hablan de esta investigación de la DEA. ¿Qué tan creíble es que la DEA sí haya investigado y al final pues no encontró nada? Bueno, yo creo que cuando dice que hubo una investigación de la DEA, sí, parece muy probable. No ha sido la DEA rechazando, diciendo esto no es cierto. Que sí hubo una investigación, que hicieron, parezca, ¿no? No hay ningún factor de que no hubo. En esta investigación tampoco hay cargos criminales, también es muy claro eso. Entonces, en la investigación tienen testigos y no son testigos en un juicio, como contra García Luna, que va al juicio con el jurado y el juez, son testigos haciendo versiones con agentes en privado, en comunicaciones. Ahora, yo creo que son creíbles las versiones. Vamos a ver que yo creo que por eso tienen impacto en México, porque yo creo que mucho del público va a pensar que es creíble que gente de narcotráfico ofrezcan dinero a una campaña. Sí. Ya tenemos muchos casos de corrupción. Ahora, pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahorita? Entonces sale mucho como algo de conspiración o algo de alguien está moviendo algo. Como el gobierno de Estados Unidos quiere mover la elección en México. Sí. Yo no veo tan probable eso. Yo creo que es más probable que un agente o unos agentes que ya estaban en esta investigación, que ellos sienten, ponen años haciendo la investigación, piensen que tienen buenas pruebas, buenas grabaciones, cosas, testigos, y no llega a nada. Yeah. Entonces, cuando sale a jubilados, retiran de la agencia, lo ponen eso. Todo ve cuando es presidente AMLO. No quieren dar su nombre, claro que su nombre no está en el anonimato, ¿no? Sí, los agentes. Pero y también si hablas con ellos, muchos agentes tienen una opinión baja del AMLO, que ellos, del presidente, ellos es como políticamente están en contra a manera personal. Algo no orquestado entonces desde el gobierno, el Departamento de Justicia, sino exagentes y quienes tal vez tuvieron cierta participación en estas investigaciones y no quisieran hacerlas a un lado después de que salga el presidente, ¿no? Aunque haya ocurrido en 2006. Exacto, tiene toda su carrera, tiene todas esas cosas y quiere moverlos. Mira, ¿por qué haría el Departamento de Estado ahorita intervenir en la elección mexicana? No está muy cerrada la elección. ¿No? Como no creo que esta va a mover tanto el porcentaje que realmente va a decir que no gana Morena la presidencia este año. Y también realmente para el presidente, para el gobierno de Estados Unidos, hay tanta diferencia entre si gana Claudia Sheinbaum de Morena o Xochitl Gálvez. Realmente yo creo que pueden tratar de los dos. No creo que... No llegue a interferir esto en la elección realmente, ¿no? Sí. Lo que tú percibes. No como es un candidato, como un tipo Chávez, un tipo que está creciendo y va a ganar la elección y quiere tirar algo contra él. No creo ahorita. Pero también hay un argumento, porque si no hay cargos criminales en este caso, pues sí está llevando versiones de testigos sospechosos, pero
también argumentos creíbles. Sí, Ioan, te agradezco muchísimo ahí las interpretaciones para que la gente haga su reflexión, ¿no? y saque conclusiones. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias, Ioan Grillo. La violencia y la posibilidad de que el crimen organizado intente interferir en la elección del 2 de junio son materia de debate entre autoridades electorales y aspirantes a cargos públicos. Hace unos días, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, aseguró que es un tema real y del que casi nadie habla. Ayer la presidenta del tribunal admitió que sí les preocupa. Hoy siguieron los pronunciamientos al respecto. Nadie quiere decir, tenemos un problemón. Y el problemón es que está habiendo de alguna manera incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. La única manera de resolver los problemas, primero, es darte cuenta que existen, para que nos preguntemos qué tenemos que hacer como sociedad, como sistema electoral, para evitar que eso suceda. Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narcoelección. O sea, hay un tema de seguridad en todo el país, sin duda alguna lo hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo creo que, yo al menos personalmente, no tengo datos para afirmar que exista una narcoelección. Hay temas de seguridad, es cosa que hay que atender sin duda alguna. Se va a presentar un plan donde vamos a proteger a todos los candidatos y candidatas del país, los que nos corresponde a nivel federal, y pues veremos cuál es la responsabilidad o corresponsabilidad de las autoridades. Claro que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. También deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. Se hizo en Sinaloa, en Baja California Sur, en Michoacán. Hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia. Estos han ido ganando terreno. Por cierto, el propio Tribunal Federal Electoral pone en la mesa que el crimen organizado está participando en ciertas regiones del país. No coincidimos en que esa sea la situación del país. Hay lugares en el país en donde inclusive están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que pues requieren una atención especial, pero no es la generalidad del territorio nacional y van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República, con la que busca evitar que Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año. Antes de ser ministro, Pardo Rebolledo fue juez federal. En 1996 declaró inocente a Otón Cortés, señalado por la entonces PGR de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Sobre el caso, y el presidente López Obrador pidió al expresidente Felipe Calderón aclarar si sabía que Genaro García Luna estaba relacionado con la liberación del agente del CISEN encargado de la seguridad de Colosio y quien ahora la Fiscalía General de la República considera que hay elementos para señalarlo como el segundo tirador, a pesar de que hace décadas eso se descartó. Para el alcalde de Monterrey e hijo del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Riojas, este tipo de declaraciones muestran que el caso sigue usándose con fines políticos. ¿Pero qué propósito político? ¿Para qué? No, sí hay un propósito político porque si yo me quedo callado, si no digo nada, además cuando el hijo del licenciado Colosio me está pidiendo, ¿no? Ustedes me iban a preguntar, como lo hicieron, ¿qué contesta? Pues esa es mi respuesta. Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación. Así es. Yo no estoy pidiendo justicia por algo que ocurrió hace 30 años. Yo lo que quiero es que el día de hoy no se cometan ese tipo de injusticias, que no se politicen este tipo de casos para distraernos o divertir el público, la atención del público hacia otros temas. Mientras la Fiscalía General de la República busca revivir casos como ese, el caso Colosio, otros se le caen. Mi compañero Rubén Mozo tiene información de última hora sobre el caso de Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones en su contra, al parecer, quedaron ya sin temas, sin seguimientos. Se sobresee el asunto. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien dices, un nuevo revés para la Fiscalía General de la República, porque un juez federal sobreseyó ya la causa penal iniciada contra el abogado Juan Collado
ya que no existe delito que perseguir en donde fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos. De acuerdo con funcionarios judiciales, se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia luego de que la defensa del litigante promovió un incidente de sobreseimiento con base a una resolución dictada en diciembre pasada por un tribunal colegiado de apelación con sede en la Ciudad de México, y en dicha audiencia de diciembre, el primer tribunal colegiado absolvió al coacusado en este asunto de Caja Libertad al empresario José Antonio Rico. Indicaron que hoy Gustavo Aquiles Villaseñor, quien es el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, presidió la audiencia donde se tomó en cuenta que como fue absuelto el coinculpado Antonio Rico, los recursos que la Fiscalía General de la República presumió que eran ilícitos, pues sí son lícitos. Y nos dicen que como el juez determinó que en el caso de del coacusado los hechos no son delictivos, tampoco pueden ser delictivos para Juan Collado. Y es así como pues, Juan Collado libra un proceso más, y hay que recordar que él tiene pendientes todavía otros procesos, entre ellos uno por defraudación fiscal, y hay que recordar que él desde septiembre pasado pues recobró su libertad, enfrenta sus procesos de libertad debido a su precario estado de salud, sí, y porta un brazalete electrónico. Sí, digamos que la condición o la medida cautelar continúa, él lleva el proceso en libertad y todavía tiene algunas acusaciones pendientes. Así es, tiene algunas acusaciones, pero esta ya por delincuencia organizada, pues ya se cerró. Claro. Bien, Rubén, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a Rubén Mozo. En Tijuana, Baja California, hay vendedores que son extorsionados, así lo detallaron a Milenio. Este es un trabajo de Said Betanzos. Nos piden 5,000 pesos a la semana. Se detonó de hace 3 o 4 meses para acá. Ha habido 6 decesos en un mes y estamos seguros que es por eso. Vendedores ambulantes de comida o artesanías en la garita de San Isidro denuncian ser víctimas de cobro de piso y asesinatos. Ellos saben que trabajamos más de 12 horas al día para sostener a nuestra familia y hay días, pues con el incremento de las filas nos va bien. A veces no sacamos los 5,000 a la semana, pero ellos los quieren. Al ser el cruce internacional más transitado en auto y a pie en el mundo, para ir de Tijuana, Baja California, a San Diego, California, Estados Unidos, las ventas son importantes, algo que el crimen comenzó a observar. Una líder de los mismos vendedores, identificada como Reina Luciana, les exige otro tipo de cuota y quienes se niegan también son asesinados. Trae programas del bienestar y nos quiere incluir en el paquete de préstamos, pero a cambio de una cuota. Si el gobierno nos otorga, digamos, 25,000 pesos, ella nos pide 10,000. Si no accedemos, ahí es cuando nos manda a los malandros a agredirnos. Los comerciantes aseguran que 3 víctimas se negaron a formar parte de ese padrón. La autoridad liga las muertes a los monstruos, un grupo que empezó cobrando cuota a automovilistas estadounidenses por equivocarse de carril en la garita. Igual mataron a otro de ellos ahí en tienda Costco, ahí enfrente del semáforo. Ahí sí logramos detener a una persona y asegurar el arma de fuego. Entonces lo que nosotros advertimos es pues que hay una pugna, hay una lucha por el tema del tráfico de droga en esa zona. Aunque a diario hay arrestos preventivos, los crímenes y amenazas no paran. Aumentamos la vigilancia, sin embargo, si no sabemos los avances de la Fiscalía, de nada sirve. Es decir, acabamos de tener esta semana un detenido por homicidio, la semana pasada 3, pero si salen, pues volvemos al mismo círculo vicioso, ¿no? Desde Baja California, para Milenio Noticias, Said Betanzos. Milenio confirmó que son 104 personas las que han sido despedidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. En algunos casos no fueron recontratadas o las orillaron a renunciar. Esto lo revelaron este miércoles exfuncionarios de ese organismo. 45 de los ex trabajadores estaban adscritos a la Dirección General de Búsqueda, atendían las áreas de guerra sucia, desaparición de migrantes, búsqueda generalizada e individualizada y asuntos internacionales. Además, realizaban los análisis de contexto para ayudar a comprender las desapariciones de manera masiva. Otras 40 personas pertenecían al Centro Nacional de Identificación Humana, implementaban el enfoque masivo previsto en la Ley General sobre desaparición de personas. 11 más de los corridos o que se renunciaron a fuerzas estaban en la Dirección General de Vinculación. La mayoría atendían temas de subsidios con lineamientos específicos para evitar el desvío de recursos. Ex trabajadores
que se encontraban en la Dirección de Administración también perdieron sus puestos. Estos trabajadores, sin ellos, se obstruyen los procesos de búsqueda. Así lo consideran también las madres buscadoras. El desplazamiento por la violencia lleva a familias mexicanas a buscar un lugar seguro, cerca de Estados Unidos, donde esperan resguardarse. Así lo documentó mi compañero Ángel Hernández en Matamoros y en Reynosa, Tamaulipas. Dejo Guerrero por la inseguridad. Estaba radicando en Chilpancingo, Guerrero. Toda mi vida estuve ahí. Somos comerciantes. Simplemente ahí te cobran cuota. Por no poder pagar a un grupo, mataron a uno de mis hermanos afuera en el andén del mercado. Empujados por la violencia y el crimen organizado, cientos de mexicanos aguardan en la frontera para cruzar a Estados Unidos. Mientras esperan su oportunidad, encuentran refugio en algunas iglesias de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas, cuya red alberga a más de 1,200 personas, principalmente de Venezuela y Haití. Entre ellos hay al menos 180 mexicanos desplazados por la violencia en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Chiapas, así como afectados por el huracán Otis. Como esta mujer que dejó su hogar de noche con su esposo e hijos y lo poco que pudo llevarse. Sí, dejé mi casa. Con mucho esfuerzo uno se construye. Compramos un terreno con mi esposo, nos dedicamos al comercio, tuvimos que dejar todo para venirnos. No vendimos nada, dejamos todo abandonado allá. En ciudades vecinas como Reynosa se han formado colonias enteras de desplazados internos. Tenemos mucho desplazado interno de Veracruz, porque ya hay colonias específicas de personas de Veracruz, familias completas, que ya tienen su manera de vivir y ya han hecho otro Veracruz chiquito, por ejemplo en Reynosa. Hay hasta colonias que se llaman las Carachinas. Pero los migrantes en mayor peligro no se dejan ver, son los que eligen un camino más directo pero peligroso. Viajan en cajas de tráileres o camiones, son escondidos en bodegas o casas de seguridad. Muchos otros están estacionados en zonas fronterizas con empleos temporales a la espera de poder cruzar el río Bravo. Otros siguen llegando a los albergues que poco a poco se van saturando hacia marzo y abril cuando el arribo de migrantes se incrementa. Salí aproximadamente hace 2 meses por motivo de la delincuencia, cobrar cotas, pisos en los locales. Las camionetas de noche ya andaban así, armados. Este joven huyó de Guerrero junto a su hermano y una sobrina porque la amenazaron, pero en Guerrero dejó a su madre, su esposa y un hijo. Con imágenes de Leonardo Durán, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Ahorita lo importante es pasar y ya ir a hablar con un abogado que nos pueda ayudar, porque ciertamente desconocemos cómo sea el trámite. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en 147 días las presas del sistema Cutzamala, de las que depende el Valle de México, llegarán al día cero, debido a la escasez de lluvias en esta región, de la cuenca del río Cutzamala, ubicado entre Michoacán y el Estado de México. Por ello, se redujo el suministro de 12 a 9 metros cúbicos por segundo, pero no es la única zona de la crisis hídrica, ya que de las 210 grandes presas en territorio nacional, todo el país, 117 cuentan con menos del 50% de su capacidad de almacenamiento, 23 tienen menos de 10% y 5, ubicadas en Querétaro, Sonora y San Luis Potosí, se encuentran completamente secas. Las pipas son una de las pocas opciones que tienen los habitantes de Cancún, Quintana Roo, ante la deficiencia de la empresa Aguacán de surtirles el agua. Pero hasta esas pipas dependen de Aguacán. Este es un trabajo de Rafael Montes. Se va el agua, aquí nomás llega de las 11 de la noche a 5 de la mañana y no sube el agua. No sube el agua. Ya no tiene presión. No hay presión. No hay presión. Muchos de nosotros que vivimos aquí en Cancún, y yo en particular, me da mucho coraje, porque Aguacán vino a hacerse rico con nosotros. Ante el mal servicio que presta Aguacán a los habitantes de Cancún, a quienes no les da el líquido, los entregan a cuentagotas o cobran tarifas excesivas. Las pipas particulares son una de las opciones que le queda a la gente. Sin embargo, los operadores de este vehículo no la pasan fácil y cada vez se pone peor. Como ve, hay mucha fila y nos atrasamos o cosas así, luego no hay agua o hay problemas. Hay lugares donde literal hay semanas donde no hay agua porque pues no nos damos abasto. La demanda de agua se ha incrementado y con ella el número de pipas. Pues hay como cerca de 200 porque
Pues cuando vino el desastre de los taxistas que no tenían chamba y toda la cosa, empezaron a vender sus placas y les salía más barato comprar una pipa. Bueno, lo que dice la gente de que Aguacán no manda, no hay presión, pues no hay agua, ahí es donde estamos nosotros. Pero estas pipas, paradójicamente, también dependen de Aguacán, pues el agua que reparten la compran en cárcamos de esa empresa. No quieren porque nosotros somos sus competencia. Nos miran como una competencia porque dice, yo le corto el agua aquí al señor, pero va y pide pipa y ellos le llevan y le va a pagar cuando le dé la gana. Aguacán les pone obstáculos, como tarifas altas y reducción de puntos de recarga. Constante nos suben a tarifa. La llenada nos cobra con todo IVA cerca de 150. No te venden poquitos. Ahorita para ganar un viaje duras 2-3 horas. Aparte nos cerraron el cárcamo de la Chichén, que era un desahogo. Pero sobre todo, aliada con el gobierno, Aguacán aumenta constantemente los requisitos para dejarla circular. Ellos acá igual toman como represalias. Pues no te puedo vender vales porque tu camión no está en condiciones, tu placa, porque ahora se aliaron todos los sindicatos, Aguacán, Habilidad, no sé, y todos en conjunto porque nos andan cazando. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Rafael Montes. Es miércoles, Sofía Ramírez Aguilar en este espacio y así vamos en crecimiento económico. Sof, bienvenida. Rapidísimo. Cerramos el año pasado con menor crecimiento al esperado. Esperábamos 3.3, 3.4, quedamos en 3.1 y obviamente eso va a impactar en las expectativas que el Fondo Monetario publica esta semana para los próximos años. Habíamos visto cómo ha habido un ajuste para arriba, no solo en México, sino también en Estados Unidos para 2024 y 2025. Sin embargo, creo que vale la pena destacar 3 cosas. Primero, México creció menos el año pasado, por lo tanto el impulso para este año puede ser un poco menor al esperado. Punto número 2, hoy la Fed nos dio cuenta que no va a mover las tasas de interés, pero abrió la puerta a que posiblemente pues hacia finales del año o hacia la segunda mitad del año sí lo haga, lo cual puede hacer que haya un desfase entre la baja de interés del Banco de México y por lo tanto afectar, digamos, ahí el tipo de cambio. Las deja igual por temor a inflación, ¿no? Que esto no se estabilice. En efecto, la inflación en Estados Unidos y en México no se dio lo suficiente en diciembre y en la primera quincena de enero, aunque ya en Estados Unidos empieza a acercarse más a su objetivo de 2%. Banco de México todavía nos tiene que decir cómo va a mover el 8 de febrero su tasa de interés, pero por lo pronto Estados Unidos sigue creciendo porque tiene un empleo muy dinámico, un mercado laboral muy dinámico, el consumo ha sido muy fuerte y 3, el gasto de gobierno ha sido brutal. México tiene el ajuste a la alza, primero que nada por la inversión que está llegando, segundo porque estamos junto a Estados Unidos y es el principal socio comercial y número 3 porque resulta que sí tenemos también un consumo, un mercado interno muy dinámico, pues derivado de un crecimiento económico mayor al esperado. Sí, bien. Se estimaba que en Estados Unidos no fueran a terminar también en 2023. Esto parece ser un buen dato, por lo menos lo está aprovechando así la administración Biden. Sí, sin duda. Se esperaba que Estados Unidos creciera menos del 2%, está cerrando 2023 con 2.5%. Sin duda, insisto, derivado del gran consumo, poder de consumo que tiene la gente en Estados Unidos, pero también porque al cierre de la administración Biden, pues está viendo este gran impulso a través de gasto de gobierno. Hay muchas contrataciones públicas, hay todavía un gran impulso también en el mercado privado. Tal vez no tan grande como sería en otros años si no hubiera tanto gasto público, pero eso hace que la economía norteamericana pues tenga este dinamismo y se mantenga todavía con este impulso, aunque hay que destacar, las cadenas de suministro todavía están un poco rotas, eso hace pues que la inflación siga adelante a pesar de que la economía norteamericana siga creciendo. Bien, Sof, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Pausa, volvemos. Esto es Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Aquí en Milenio Noticias, con Alex Domínguez, ya sabemos que son más los que mueren de infarto. De hecho, cuando Gilga camina por las calles, ve a hombres, sobre todo hombres, derrumbarse, fulminados por infartos masivos al miocardio. Homicidios dolosos, masacres, balaceras. No exageremos, por favor. La oposición está dispuesta a todo para desacreditar la transformación. La verdad, Gil tiene miedo de fenecer de un infarto doloso. Miedos aparte, Gilga ha celebrado la postura del ministro en retiro, Arturo Saldívar.
a mí mi salario completo y no vayamos a empezar con la cantaleta de la austeridad. Se agradece la sinceridad del ministro, pues la verdad de las verdades, Saldívar dice, venga mi lana y luego rehacemos el país. Todo es muy raro, caracho. Como diría Napoleón, no hay leyes posibles contra el dinero. Gracias, Gil. Te leemos mañana en las páginas de Milenio Diario. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.